camino. Resultado, sectas... Buenas noches y gracias por acompañarnos desde sus hogares o desde donde sea en esta tertulia de los jueves por la noche en Televisión Española. Y ante todo, deshacer un equívoco. Algunos periódicos, entre ellos El País y el diario 16, han publicado y destacado la noticia de que esta noche dedicaríamos nuestro programa por segunda vez al tema del quinto centenario, con el título El beso de Judas. Pues bien, no hay tal. Ignoramos de dónde procede ese rumor y agradecemos la atención que nos han dedicado nuestros colegas de la prensa, pero aunque ese debate, el del quinto centenario, está efectivamente previsto, no se emitirá, Dios mediante, hasta la noche del jueves 19 de octubre. Hoy vamos a hablar de un asunto muy diferente, las drogas alucinógenas o psicodélicas, entre otros nombres. Y vamos a hacerlo no desde una perspectiva político-social, ni económica, ni sanitaria, ni jurídica, aunque esos puntos de vista saldrán seguramente a relucir durante la charla, sino con un enfoque filosófico, religioso, espiritual, histórico, antropológico y cultural. Alucinógenos, es decir, marihuana, hachís, LSD, peyote, mescalina, ayahuasca, amanita muscaria, estramonio y un largo etcétera. No vamos a hablar, por lo tanto, y en principio, de las drogas bien llamadas duras, por no decir asesinas, como lo son, a mi juicio, todas las derivadas del opio, la cocaína, las anfetaminas, los barbitúricos y otro largo etcétera. Que nadie confunda, porque sería confusión grave, los alucinógenos de los cultos chamánicos y de determinadas religiones mistéricas con las sustancias que solo sirven para buscar la evasión o el aturdimiento o el sexo o la depravación o la risa floja o la felicidad por el camino más corto. Los alucinógenos, por el contrario, son drogas, sustancias históricamente ligadas a un impulso de espiritualidad, de afán de sabiduría, de búsqueda de lo desconocido y de anhelo de perfección. Y en líneas generales, y salvo opinión contraria, quizá las haya, solo resultan nocivos o peligrosos cuando se sacan de su contexto metafísico, religioso o litúrgico y se distribuyen a troche y moche entre personas que ni saben por qué los toman ni están cultural y espiritualmente preparados para tomarlos. Pronto sabremos si mis invitados están o no de acuerdo con este planteamiento. Vaya por delante que yo estoy a favor del libre albedrío, en contra del paternalismo y en contra de casi todas las drogas, sin excluir el tabaco, el café y el alcohol. Pero mentiría por omisión si no dijera que respeto profundamente a todos los hombres, filósofos, científicos, sacerdotes, artistas, investigadores y guerreros, entendidos como héroes, que se han jugado la cordura y el buen nombre a lo largo de la historia, animados por el deseo de saltar las bardas de este corral, la realidad inmediata, y de ingerir lo que en muchas culturas se llama la carne de los dioses, título de la tertulia de esta noche, para caer en la divina ebriedad del trance místico. Y ahora, después de este preámbulo, como escribió Antonio Machado, vamos a bajar a los infiernos como el Dante, llevar por compañero a un poeta con nombre de Lucero y este fulgor violeta en el diamante, lasciate ogni speranza, usted primero, o nunca, 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 usted delante. Y por delante va efectivamente nuestro primer contertulio de hoy, es Antonio Escotado, madrileño, escritor, profesor o exprofesor de Derecho, de Filosofía y de Sociología, filósofo, ante todo y sobre todo por lo que hoy nos interesa, autor de esta importantísima historia de las drogas, en 3 volúmenes que acaba de publicar en su colección de bolsillo Alianza Editorial. Antonio, buenas noches y, si me permites, un gesto de cortesía y de amistad. Te recuerdo, y tú también lo recuerdas en tu libro, lo que fue en inglés la consigna lanzada por Timothy Leary y el movimiento psicodélico norteamericano en los años 60. Turn on, tune in, drop out. Y te invito, traduciéndolo abuela micrófono y abuela pantalla, a enchufarte, a sintonizarte, a dejarte ir y a ponerte un poco el mundo por montera con nosotros. Antonio, ante todo, y a modo de paréntesis curioso, ¿cómo está Hoffman? Hoffman, seguramente las personas que nos están escuchando no lo saben, fue el hombre, el científico, el humanista que, trabajando para los laboratorios Sandoz en Basilea, en Suiza, allá por el año 38 o 40, sintetizó por primera vez la diatelamida del ácido lisérgico. Yo recuerdo que hace unos meses, cuando debatimos en esta tertulia la cuestión de si deben o no deben
deben de legalizarse las drogas, yo te llamé para que vinieras y me dijeron, no está en España, está con Hoffman en Suiza, y yo me quedé impresionado. ¿Cuántos años tiene Hoffman? Hoffman tiene ahora 84 años. Tiene una casa en lo alto de un monte, convenientemente tapada por otros montes de las grandes chimeneas de Basilea, las de Ciba-Geigy, las de Roche, las de Sandoz. Vive tranquilo, se recorre a aquellas alturas como una cabra montesa. En realidad es difícil seguirle sin perder el resuello. Se ve mucho con Junger, que es su amigo íntimo. Hace poco estaba en una reunión, en la reunión anual de plantas medicinales, y lo último que yo sé de él es una carta que me manda desde el rancho Ololiuqui, en las laderas de Jalapa, de unos montes de Jalapa. Está muy bien de salud. Pero no solo Hoffman descubrió la LSD, Hoffman descubrió el camino químico de síntesis de la mescalina, Hoffman descubrió la psilocibina, es decir, la medicina moksha o el principio del Teonanácatl, la carne de los dioses. Y Hoffman es el origen de las investigaciones que sintetizaron la molécula metanfetamínica con la molécula mescalínica en estos alucinógenos que ahora se llaman éxtasis, clímax, etcétera, etcétera. Antonio, vamos a meternos en harinas. Mircea Eliade, el celebérrimo historiador de las religiones rumano, decía que distinguía dos momentos, que en realidad son tres, en el trance chamánico: el momento del vuelo mágico y el de la muerte y posterior resurrección. Tú, en la página 54 del primer volumen de tu libro, dices: lo propiamente esencial de su efecto, del efecto del alucinógeno, donde coincide sorprendentemente con el viaje místico sin inducción química, es una excursión psíquica caracterizada por dos momentos sucesivos. El primero es el vuelo mágico, en términos secularizados se llamaría la subida, donde el sujeto pasa revista a horizontes desconocidos o apenas sospechados, salvando grandes distancias hasta verse desde fuera como otro objeto del mundo. Y el segundo es el viaje propiamente dicho, que en esquema implica empezar temiendo enloquecer para acabar muriendo en vida y renaciendo purificado del temor a la vida y a la muerte. Si bien el éxtasis puede considerarse centrado en la fase del renacimiento, la secuencia extática comprende el conjunto y, cuando el caso es favorable, se resuelve en alguna forma de serenidad beatífica. Me gustaría que te explayaras un poco sobre esta descripción del vuelo mágico. Claro, primero, digamos, se rompe el corsé de la rutina psíquica, y entonces aquello casi tiene un carácter musical, de alguna forma. Cuando se entra en la experiencia propiamente dicha, se penetra en esa dimensión que quizás es la que explica todo el temor hacia las drogas, que es que, a mi juicio, buena parte de los seres humanos creen que es conveniente tener cerrada una parte de sí mismos, o si no, si eso se abre, saldrá, como en los discos de Pink Floyd, un individuo dando un alarido espantoso, porque en el fondo el temor a volvernos locos puede tener bastante relación con lo que se llama demencia. Cuando se hace frente a ese temor a la demencia, uno puede descubrir que la cordura no es exactamente pasarse la vida teniendo miedo a la demencia. Otros a lo mejor enloquecen, quizás los que no están preparados. El mundo de lo que has llamado alucinógenos, que a mí me gustaría llamar fármacos visionarios, tienen muchísima relación con este viaje, con el viaje estático. El viaje estático no tiene nada que ver con un viaje, digamos, orgásmico. Es un viaje de hacer frente al miedo a la demencia y, detrás de ello, el miedo a la muerte, que es el miedo a la vida. Porque darse cuenta de que la vida no es nada distinta de la muerte es quizá el misterio fundamental, es quizás lo que se oficiaba en Eleusis. Segundo contertulio, Antonio López Zanón, psiquiatra y jefe de psiquiatría del Hospital Provincial de Madrid. Madrileño también, madrileño del 27, lleva 30 años trabajando con pacientes toxicómanos y ha dirigido muchas tesis doctorales sobre drogas. Va a participar dentro de poco tiempo en Grecia en un congreso sobre psiquiatría social con una ponencia sobre la familia del drogadicto en la que presentarás 100 casos de toxicomanía.
Antonio, hay aquí en el currículum que me ha preparado el equipo de coordinación una frase puesta en tu boca que dice: los alucinógenos interfieren con los neurotransmisores produciendo lesiones cerebrales, sobre todo el LSD, y entre paréntesis, la más destructiva de todas. ¿Está eso demostrado? Los daños a las neuronas, las lesiones genéticas, las alteraciones celulares. Yo te confieso, Antonio, que cuando estaba investigando para escribir la historia mágica de España y a lo largo de mis viajes por el África Negra y por el sureste asiático y por lo que queda de las culturas precolombinas, he intervenido con cierta frecuencia en funciones litúrgicas, llamémoslas así, y en esas funciones litúrgicas se me han suministrado algunas de estas sustancias que tú dices que son muy peligrosas. ¿Tengo el cerebro, en tu opinión, hecho albondiguillas y más vale que me retire de la vida, o tengo esperanza todavía? Pues yo no lo sé, no puedo dar una opinión sobre ti, pero yo te diría que soy un médico y si he sabido que existían alucinógenos es porque como psiquiatra he llegado a conocer a los enfermos, y eso ha sido hace 30 años, y cada vez voy viendo más enfermos y cada vez voy viendo que cuando yo pensé hace 30 años que el hachís, la marihuana, la maría, como la hierba, como se quiera llamar, era algo muy perjudicial, algo que podía producir síndrome de abstinencia, a pesar de que se dice que no, pues yo he visto que en realidad hay trastornos muy importantes de personalidad. Es que hay que fijarse que hay, digamos, una fase en la cual, aunque el individuo sea psicótico, todavía no tiene lesiones, pero hay otra en que tiene unas lesiones muy importantes, afectando sobre todo las áreas hipotalámicas y núcleo amigdalino, las áreas que se refieren a todo el sistema límbico, y ahí se hace el síndrome de Kluver-Bucy, y ahí realmente hay trastornos que son irreversibles. Pero lo más importante de todo es el síndrome motivacional, es decir, esa pérdida de todos los intereses por aquello que no se refiere a la droga, y esa pérdida de horizontes y pérdida de un futuro. Y eso es lo que realmente a mí me preocupa, porque es lo que en realidad pienso que aqueja más importantemente a los pacientes que yo veo. Y es, yo diría, descorazonador. Si no fuera porque me gusta mi oficio y sigo en él, a pesar del tiempo, el intentar sacar adelante estos enfermos y no poder hacerlo. Curiosamente, en los últimos tiempos, los americanos, que son muy prácticos, han intentado hacer un tratamiento específico dando precursores de neurotransmisores y han obtenido resultados. Sobre todo, naturalmente esto va orientado económicamente hacia los deportistas que habían perdido sus capacidades de actuar debido al uso de drogas. Y en este sentido estoy yo trabajando con unos colaboradores míos, con Almoguera, con Suárez Gisbert y con Barrera, sobre este asunto, y creo que realmente es un futuro. Y es un futuro porque lo malo no es que algunas personas tomen alucinógenos y puedan contarlo y hasta escribir libros muy científicos, aunque el señor Liri no terminó tan bien, según parece. Pero lo malo es, lo peor diría, lo verdaderamente desgraciado, es que algunas personas se inhiban de su desarrollo futuro en una edad muy precoz, empiecen a los 14 años o antes a tomar estas sustancias, y sobre todo me refiero al caso de los que toman pegamento, que no sé cómo llamarle aquí, los que toman disolventes industriales. Doctor Zanón, aquí estamos hablando de alucinógenos, no de pero pegamento. pero bien, ya lo sé que no, pero la verdad es que hoy día no tenemos gente que tome una sola sustancia. Todos los que tenemos son politoxicómanos o polintoxicados, y es muy difícil encontrar hoy día un paciente que tome solo una sustancia. Bueno, vamos a ver lo que piensa de todo esto nuestro tercer contertulio, ya suficientemente conocido por los espectadores del Mundo por Montera, porque ha estado en 2 o 3 ocasiones aquí. Se trata de José María Poveda, psiquiatra, por supuesto. Ha realizado estudios sobre estados alterados de conciencia con el uso de los alucinógenos. Ha investigado también sobre esto mismo en California y en la India, y también sobre los efectos y consecuencias del uso de alucinógenos, tanto en él mismo como en otras personas. José María, ¿tú coincides en el diagnóstico que acaba de emitir tu colega? Por ejemplo, a mí me ha sorprendido la afirmación de que los alucinógenos crean adicción física, porque, por lo que yo sé, no crean adicción física, crean adicción psicológica y emotiva.
e incluso prácticamente tienen unos índices de tolerancia bajísimos, por no decir nulos, ¿no? Claro, es difícil hablar muy en general de este tema que es tan complejo. Hay evidentemente partes de la experiencia que probablemente es común y que ambos podemos tener, pero yo creo que se ha dejado mucho sin hablar, lo cual por otra parte pues es lógico, ¿no? En concreto, no hay que confundir los posibles efectos negativos que conducen a alguien eventualmente al contacto con los psiquiatras con los posibles efectos positivos, incluso si se quiere, que pueden surgir en relación con esto. En mí la preocupación por los estados alterados de conciencia surgió pues como un decir, bueno, ¿cómo se produce la locura? ¿Puedo producir artificialmente la locura? ¿En qué consiste entonces la locura artificial? Bueno, ¿se puede ver desde fuera? Claro, vista desde fuera es una cosa, vista desde dentro hay experiencias que viéndolas dentro se pueden explicar, pero incluso vista desde dentro hay experiencias que resulta muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, el verla desde fuera para mí pues tenía, en mi momento, pues tenía un efecto restrictivo, y el verla desde dentro pues a mí me condujo primero a ser muy respetuoso con las personas que pasan trances difíciles, por sustancias o por no sustancias, y en ese sentido muy bien, pero sobre todo para algo mucho más importante que hay detrás de todo esto. Cuando se toman estas sustancias, estamos hablando de alucinógenos, no estamos hablando de sustancias que acaban con la vida de uno o que le atontan, estamos hablando de alucinógenos. Este tipo de sustancias pueden conducir a un cambio muy fuerte en el mapa del mundo que tiene la persona que los toma, un cambio en su mapa del mundo, en su concepción de la realidad. En ese sentido puede entenderse que son subversivos, porque la persona antes o después cambia una serie de cosas y pueden cambiar sus valores, pueden cambiar sus enfoques. O sea, se entra en un estado alterado de conciencia. Otra cosa es pensar que solo los alucinógenos le van a permitir a uno entrar en un estado alterado de conciencia. Se puede entrar de muchísimas formas, por rituales religiosos, por autohipnosis, a través del sexo, a través de distintas sustancias. O sea, hay muchas maneras de entrar en estados alterados de conciencia. Cabe obviamente un abordaje de estos estados desde la psiquiatría, es decir, este señor me lo trae, o este señor viene aquí, ¿qué puedo hacer para que no esté tan colgado? Que es verdaderamente lo que se encuentra en los hospitales psiquiátricos a veces, gente que se ha organizado muy mal. Pero hablando de esto, yo terminaría diciendo que es importantísimo el contexto. O sea, alucinar no es bueno ni malo, depende del contexto. Y hay personas para quien alucinar es penosísimo y personas para quien alucinar pues es una nueva manera de captar lo que realmente hay ahí. Esto me parece importante. Nos vamos del terreno de la psiquiatría al de la psicología y nos vamos con otra persona también conocida por los espectadores del mundo por Montera, una de las psicólogas más guapas de este país que está lleno de psicólogas guapas. Elena Ochoa, doctora en psicología, profesora titular de psicopatología de la Universidad Complutense y titular de un currículum interminable que no voy a citar aquí. Elena, tengo aquí delante un informe elaborado por ti sobre un estudio epidemiológico sobre síntomas depresivos, síntomas de ansiedad y sobre consumo de cannabis en un sector de la población universitaria de la Universidad Complutense. Me apresuro a señalar que la cannabis, cannabis índica, cannabis sativa, son los nombres científicos de lo que vulgarmente se conoce por hachís, marihuana, maría, hierba, gras, ganja, etc. En ese estudio, Elena, y parece ser que ese estudio que es del 81 lo has aggiornato últimamente en el 88 y siguen coincidiendo los resultados. En ese estudio llegas a la conclusión de que el uso prolongado de hachís o de marihuana genera depresión y ansiedad. Sin embargo, hay países como Marruecos, como Afganistán, como Nepal, como la India y como tantos otros donde fumarse una pipa de hachís es un gesto rutinario, cotidiano, como aquí lo puede ser tomarse un chato. Y hay millones y millones de hombres, porque normalmente son hombres los que fuman en esos países, no mujeres, que son los que pueblan estos países y que lo hacen, como te he dicho, cotidianamente. Hay que pensar que esos países están habitados por zombies, por muertos vivientes y atontados y deprimidos que caminan por las calles. Antes de nada, creo que es muy importante considerar que al analizar no solamente los efectos psicopatológicos que puede tener el consumo, no solamente de drogas visionarias, como antes comentaba Escotado, o drogas psicodélicas o sagradas, mayores, como puede ser el LSD, la mescalina o peyote o otro tipo de hongos, sintetizados o no, y las drogas psicodélicas o visionarias, entre comillas, menores, como es el cáñamo y sus derivados. El estudio se refiere precisamente sí, al pero cáñamo luego te contesto exactamente a eso, porque me gustaría considerar que es tremendamente importante el no adoptar una visión etnológica a la hora de estudiar el problema y separar el problema en sí mismo del contexto donde se produce. Estoy muy de acuerdo con el doctor Poveda
con José María en que no se puede analizar, ni ver, ni considerar, ni distinguir entre lo que es normal o no normal, o los efectos psicopatológicos que pueda tener el consumo de estas drogas, si no se tiene en cuenta el contexto, la cultura, el marco social del consumo de tal droga. Lo que sí es verdad es que a la hora de estudiar y de considerar ese estudio hay que tener en cuenta que los efectos del cáñamo y sus derivados, que son las drogas que hemos analizado en esa población, hemos tenido en cuenta, en un primer lugar, el estado del organismo del sujeto, no solamente el estado del organismo, sino también la personalidad previa. Por otro lado, la dosis, la concentración y la vía que tiene ese sujeto para percibir o para consumir esa droga. En tercer lugar, la motivación que le lleva al consumo de esa droga, y en un tercer lugar, el contexto donde se está dando. Pasando a los resultados que tenemos hasta el momento, lo que sí hemos visto es una correlación positiva entre niveles de depresión, altos niveles de depresión, ansiedad y consumo de cannabis. Pero no se sabe si es antes el huevo o la gallina. ¿Son reversibles esos efectos o no? En todos los datos que tenemos hasta el momento, que yo conozco por otros estudios, no son reversibles, pero tenemos que tener en cuenta, como hablábamos antes, el estado previo, la personalidad previa y el organismo de esos sujetos, para que tengan o no ese tipo de reacción depresiva, ansiosa, o en algún momento una recaída psicótica, porque lo que sí es verdad es que en determinados sujetos que se han quedado enganchados o no en psicosis tóxicas y ha habido una remisión posterior de ese cuadro psicopatológico o psicótico, cuando han vuelto a consumir cualquier tipo de derivado de cáñamo, han vuelto otra vez a recaer. Perdona, yo estoy Hubiera viendo podido recaer con cualquier otra cosa. Yo estoy viendo, oye, perdona, Elena, yo estoy viendo miles de personas, vamos, miles de pacientes en concreto, entre los cuales ninguno ha venido a consultar por depresión consecutiva a consumo de cannabis. Quiero decir que habrá que matizar un poco. No, depresión, el grupo vamos a de ver, población o estados ansiosos. depresión, hablamos de depresión de una forma global. Luego, si quieres, pasamos a analizar las conductas concretas que definen ese cuadro que denominamos depresión. Porque hablas de población estudiantil. Sí, población estudiantil. Es que tenemos en cuenta, con los datos, por ejemplo, que ofrece el Ministerio de Trabajo y de Sanidad y Consumo, que los consumidores habituales, la incidencia mayor se da en una población entre 18 y 20 años. Varones también, por cierto. Varones, no mujeres. Bueno, vamos a seguir, si os parece, con el turno de presentaciones y ya luego nos metemos en Honduras. Cuentan de un sabio que un día, ese sabio es André Malví, contertulio habitual del Mundo por Montera, que lleva hoy, según nos ha confesado al entrar en este estudio de Televisión Española, 5 días sin dormir. Es el mutante, entre comillas, de nuestro programa. André, el cuerpo humano elabora alucinógenos. Claro, yo tengo un problema con todo lo que ha sido dicho hasta ahora, que es el siguiente. Primero, se está haciendo una confusión terrorífica entre sustancias diferentes entre sí y entre comportamientos totalmente diferentes. O sea, hay sustancias que la gente toma para apartarse. Serían pues todos pueden ser los neurolépticos, etcétera, incluso los omníferos, lo que quiera, pero apartarse, no estar tocado por el mundo. Y todas las drogas tienen que ver con la relación con el mundo inmediato o mundo no inmediato. La segunda parte es la parte en la cual hay que soñar un mundo que podría ser, o bien entrar en lo que está dentro del mundo pero que no vemos, lo de Paul Éluard, ¿no? Il y a beaucoup de monde, ils sont tous dans celui-ci. Y la tercera es lo que permite de tener una energía que uno no tiene. Son 3 grandes categorías. Actualmente los yuppies se meten cocaína por la nariz. La gente que tiene problemas con los padres se toma lo que sea para huir, ¿no? Y hay otros que de repente dicen, bueno, este mundo no me gusta. Yo no me llego a aguantar las historias de los políticos, los periódicos, la gente, los atentados, que no puedo ganar dinero, que no tengo trabajo, etcétera. Nada tiene sentido, con lo cual quiero soñar. Pero la pregunta que tengo que hacer es la siguiente. ¿Es capaz un ser humano de soñar sin tener puntos de referencia? Podría ser de que cualquier persona que sueñe sobre lo que hay alrededor, sea mejor o más conforme a sí misma. Este es el primer punto. Segundo punto.
Yo quiero apartar las diferentes cosas que han sido dichas para hacer categorías concretas. O sea, cuando me hablas de cannabis, o sea, tetrahidrocannabinol, ácido cannabínico, etcétera, estamos hablando de inhibidores. Muy concretos. Por eso he distinguido al principio, claro, entre los dos tipos de drogas visionarias. De las drogas, porque José María ha apartado el cannabis en su respuesta. Habla mucho más de drogas que inducen a estados, no me gusta la palabra alterado, estados diferentes de conciencia. Modifica la Sí. percepción del mundo. El problema es el siguiente, es que un cuerpo humano, o sea, el metabolismo humano, ¿qué pasa? Pasa que tenemos todos una secreción que hemos heredado de antiguos abuelos que fueron incluso lagartijas y dinosaurios, ¿no? El doctor Barrasana hizo una tesis doctoral preciosa sobre la glándula pineal. Y en este sector concreto se estudia la serotonina. La serotonina es una sustancia muy extraña porque es un nucleoindol con dos salidas. Lo extraño es que todas las sustancias alucinógenas de uso tradicional en culturas concretas son directamente conectadas estructuralmente al nivel de moléculas con este nucleoindol y con la serotonina. Extrañamente, nuestra sociedad ha llamado la serotonina la hormona del estrés, de la angustia. Yo digo que las iniciaciones fundamentales, los comportamientos dentro de sitios culturales que no tienen referencias perdidas, porque habría una paréntesis que decir de que los payesos de mi tierra, de Cataluña, yo conozco muchos que tienen radios de 1125, o sea, un aparato así, ¿no? Con el altavoz en medio, y se conocen todos entre ellos, se intercambian bombillas y saben cómo y por qué funciona. Sin embargo, los hijos y los nietos han comprado televisores y transistores y cuando le preguntan cómo funciona, te dicen hay que empujar sobre este botón. O sea que el progreso en cuanto a cantidad de cosas disponibles ha correspondido a una reducción de la conciencia y del conocimiento. La gente utiliza cosas que no sabe cómo funcionan. Están bailando con el misterio y con el desconocido. ¿Y cómo lo pueden arreglar? Haciendo una carrera. Si estamos viendo los decenas de miles de gente que está al paro teniendo una carrera en las manos. ¿Qué podemos decir nosotros? Decirle que estudien. Seríamos animales. ¿Y qué hacen? No tenemos nada que darlos. Hay un problema fundamental, decir a la gente, oye, cuidado, cuando tomas una droga alucinógena, sea cual sea, estás cogiendo una muleta, estás cogiendo un ersatz, estás cogiendo un simil, estás cogiendo algo que tú podrías fabricar directamente subiendo dentro de ti. Esto es como comer una piedra hecha con dos jorobas en vez de tragar un cacahuete. O es confundir un camello con un cacahuete. Es un problema de parámetros. Todos tenemos una responsabilidad gigantesca ahí y nadie habla de esto, que es que es posible de subir en la conciencia, es posible de subir en la capacidad de mentalizar el mundo, es posible de ser genial, es posible de entender, captar y afuera de las limitaciones habituales, pero tenemos que dar el medio de esto. Pero y ahora si te vas todos a ir, por los que ejemplo, todos los que tenemos, aunque sea un poco de conocimiento, lo tenemos que entregar. No estamos enfrentados al problema de la droga, no estamos enfrentados al problema de los alucinógenos, estamos enfrentados al problema de entregar y dar. Estamos en una sociedad de egoísmo y ahí está la raíz de la historia, porque se puede explicar a nivel bioquímico muy bien, pero hay muchas otras cosas. Y ahora toca al Campillos para la ética. Ahora toca a Campillo, que es nuestro juez de paz. Bueno, yo iba a decir una cosa. En unos casi 40 años de vida en diferentes laboratorios de física y de química, he encontrado gente profundamente deprimida, algunos se suicidan, y que se estaban dopados, drogados, con racionalidad extrema. Tengo casos. Es el comportamiento sin inhibidores, en que las relaciones pre y post sinápticas se producen normalmente, llevado al extremo, con obsesión total de saber llegar al premio Nobel. He conocido casos de hombres que se han suicidado porque a los 50 años no habían llegado al premio Nobel, compañeros míos. Estos hombres estaban tan obsesionados. Aquí deberíamos de habernos suicidado ya casi todos. Sí, bueno, lo que quiero decir es que se habían alimentado su cerebro de una manera que estaba deformado totalmente.
y No, digo por parecía el el premio mecanismo. Nobel, porque no lo tenemos ninguno. Por suerte. A ver cuándo nos lo dan. No, perdona. Bueno, no, lo que iba a decir es que el caso de personas con casos de estructura psicológica anómala, los encontramos gente que no se han drogado nunca nada, no han hecho más que resolver ecuaciones diferenciales más o menos complicadas Y que han terminado y que han también estado prescripción obsesos y que síndrome. estaban obsesos, algunos que conozco, con problemas combinatorios, gran cerebro del ajedrez, y ese hombre era un ser inaguantable, insoportable, casi un autista, un monstruo. Y es que tenía el cerebro deformado por utilizarlo solo de un solo modo. Antonio Escotado, me parece que en una de las primeras páginas de tu libro, del A primer pesar volumen de de tu todo, te libro... advierto que han dicho un par de cosas ahí que me gustaría decir, pero No, contesto. me Podemos callo entrar y en dices. discusión. No, una cosa fundamental. Tú has dicho una clasificación que me parece perfecta de las drogas. Yo la resumiría en de paz, de energía y de excursión Sí, psíquica. totalmente, perfecto. ¿Mm? Sí. Todas las de paz son adictivas, Sí. porque la molécula que da paz es la molécula que acostumbra. Sí, totalmente. Pero hoy Todas hablamos las de energía solo de una de las son tres. estresantes Hablamos y de una son de las las de tres. verdad fatigosas para el sistema nervioso. Todas las de viaje son peligrosas para el que no quiere viajar. Es decir, para el que de verdad se quiere atener a un mundo de rutinas que es el único en el cual se O también encuentra que no cómodo. puede controlar el timón para En viajar. cuanto a ti, una cosa esencial. Yo, no sé, debe ser un disparate, pero no tengo inconveniente en reconocer que hace unos 25 años, con gran asiduidad, tomo cannabis. Normalmente para antes de dormir, pero a veces incluso un poco más. Desde hace unos 10 años, leyendo un libro chino, además un libro chino del siglo X, que decía que el hachís tomado poco induce falsas representaciones, pero tomado largamente devuelve al hombre el sentido de la vida, he observado que sí, que crea depresión y que crea un punto de ansiedad. Pero por eso mismo lo tomo. Es decir, yo tengo un foco adrenalínico, es decir, de estimulación fuerte, y entonces necesito algo que me devuelva la capacidad para comprender todo lo que me falta por hacer, todas las tonterías que hago, todo lo que no soy y debiera ser. Sí, pero quizás tú Y entonces tienes... ese punto de ansiedad, Pero- esa anticipación Ajá, del pero quizás dolor tú tengas los y del soportes- error, para eso es tengas para lo los- que creo que se pero puede quizás tú utilizar tengas- de mayor. Perdona, quizás tú tengas los instrumentos y los soportes necesarios para hacer frente a esa ansiedad, a esa depresión. Y lo que tú decías antes, que además me parece que se recoge en uno de los tomos de tu libro, en el primero o segundo, ya te dije que con el tercero tenemos problema en conseguirlo. Es que todos los derivados del cáñamo han sido recomendados a lo largo de la historia como un método como un hipnótico, como un catalizador de la ansiedad, del estrés. Lo que sí es verdad es que hay personas jóvenes que todavía no tienen las categorías del mundo, o los soportes necesarios, o las muletas de las cuales tú habías hablado antes, o quizás tampoco el soporte bioquímico y físico. Aquí Luego tengo que hablamos de decir ello, algo, luego hablamos de ello, para poder hacer frente a ese estado depresivo, amotivacional, ansioso. que Con puede decirle a la producir el gente uso que continuado. eso es un fármaco a la larga depresivo, Pero por favor, me parece que se estamos soluciona haciendo una bastante. confusión gigante. Estamos haciendo como si España fuera todo el mundo. Lo siento, la civilización occidental representa una parte minúscula de lo que es la totalidad de la humanidad. Somos unos soberbios, unos insoportables, porque decidimos que nuestra sociedad es la buena. Pero por Dios, es que existe una infinidad. Tú, como yo, hemos viajado, hemos llevado el mundo por montera. Yo he dado no sé cuántas vueltas al mundo. Por favor, la sociedad occidental es como un botón pequeño sobre un mar inmenso. Pero estoy de acuerdo pequeño con contigo. muchos Y a tanques. referir a los problemas internos de una sociedad enferma, los datos que tenemos que discutir es un error. Primer punto. Segundo, yo no estoy de acuerdo al momento en el cual se están mezclando las cosas. El tetrahidrocannabinol, todos los derivados del cannabis tienen que ver con el tapar capacidad de juicio en personas. El viejo de la montaña, Dios sabe qué Hassan reputación tiene y al-Banna. cuántos libros se escriben sobre él. Mira, ¿a qué servía? A que la gente no pueda juzgar. El libre juicio, la capacidad de entender el mundo que nos rodea, la capacidad de tomar una decisión, que es al final decir yo estoy aquí y no estoy allá. O sea, coger las distancias como un boxeador. Es una cosa muy importante. Yo creo que el trabajo fundamental para hacer
no a nivel farmacológico, no a nivel psiquiátrico, no a nivel de trabajo de gobiernos, no, a nivel humano. Porque al final estamos todos implicados como personas. Pero aquí estamos en Occidente. Por favor. Podemos Bueno, tú estás en Occidente, yo no. Por eso, podemos estar en Occidente. Yo acabo de volver de África y me voy ahora. Pero en este momento estamos en España. De todas maneras, como dijimos al principio, hay que tener en cuenta el contexto y ver que en determinadas etnias, por ejemplo las de tribus de Osaka, reproducían el uso del peyote hasta en las cerámicas, primero. Segundo. Es que estás otra vez confundiendo. El peyote, lo siento, el peyote contiene un alcaloide que es la mescalina, que es el único que no tiene nada que ver con lo que yo dije antes, que son los derivados que tienen que ver con el anillo indol. El anillo indol implica el LSD. Es un indol. Es un indol. El único que no es un indol es el THC, porque le falta el nitrógeno. Sí, le falta el nitrógeno, pero ojo, es que a nivel molecular es que la mescalina no hace parte, no reproduce los famosos secuencia con el núcleo al lado. Hombre, no es verdad. Lo cierto es que esto conecta sobre las catecolaminas, epinefrinas, no epinefrinas, etcétera. Esto es otra historia que no tenemos tiempo de discutir aquí. No. Lo cierto es que existen culturas basadas sobre cosas que no han provocado gente loca. Es que a mí me importa mucho de encontrarme con un brujo, ¿me entiendes? Las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Y que este tío de Lólobo, pues me diga cosas que son ciertas. Porque al final, el único punto de referencia es que las cosas sean ciertas. Hay que bien saber que el chamán, dentro de su cultura, es un premio Nobel. Es el hombre que lo sabe todo de a dónde está y de todo lo que se sabe a dónde está. Pero inician el rito del... se suicidan los chamanes. A mí, de todas formas, me gustaría decir una cosa. Hablando de personas, de hombres, yo creo que nos tenemos que dar cuenta que quizá tenía razón Martin Buber cuando habló del encuentro, de una relación yo-tú para hacer nosotros. El que toma una droga se relaciona con ello, con una cosa, y solo a través de la cosa se puede relacionar con otras personas. Entonces, las drogas en principio son una enorme dificultad y una inhibición para el contacto interhumano. Hay mucha gente También que lo sería la bandera, por ejemplo. Sí. Yo creo que O hay una que ideología. entender, yo creo O que la es sagrada importante forma. esto de las drogas y la comunicación. Hay una cosa muy concreta. Sabemos que hay estados alterados de conciencia, te lo devuelvo después, que nacen todos de hipoxias. A mí me interesa mucho cosas como el hipocasmo bizantino, en el cual por repetición muy rápida de restos... ¿Qué es lo que es una hipoxia? Una hipoxia es a falta de oxígeno y al final es consumir pues óxido de carbono, que te falta oxígeno. Lo divertido... Pero ahí vamos. Si es que estamos en una sociedad el hipóxica. oxígeno en la sangre, provocamos un estado alterado de conciencia. Claro. Eso no se consigue solo Justamente. con drogas. Claro que no. Como otras cosas. Una iglesia yoga y empieza a hace decir lo mismo. amén, 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 que es la misma sílaba sánscrita que corresponde al... O los mantras. Claro. Se va progresivamente porque se expira más aire del que se inspira y se cae en un estado alucinógeno por el cual puedes ver muchas cosas. Claro. Es un vehículo hacia lo Y desconocido. aprovechas carboxilaciones, con lo cual Es que las puedes hay rápidas fabricar o lentas. Las drogas. Claro. Yo digo que la gente que toma drogas Ni siquiera es rápido ni idiotes. siquiera lentas. Las podría fabricar. Las que se pueden fabricar desde dentro del ser provocan estados lúcidos. Las que se toman desde fuera alteran lo que se capta. Es una dicotomía entre la sensorialidad, que es captación de un universo, y la conciencia, que es la integración de lo que hay. Pero Lo siento. debo recordarte aquella ironía que hizo Huxley al hablar de San Antonio, el ermitaño, que dijo, ciertamente la ruptura de la rutina psíquica se puede hacer mediante una severa disciplina, por ejemplo el yoga, por ejemplo irse al desierto, pero decía Huxley, es peligroso para asar el cerdo quemar la casa. Sí, pero él no estaba en la situación. Él no estaba en situación, no tenía desierto a mano. El único Huxley, desierto que tenía era un el de desierto California. social, personal y financiero. Lo siento, son planteamientos que no tienen nada que ver. José Yo María conozco Poveda. un árabe que me dijo, solo creo en Dios cuando hay silencio.
José María, ahora hay Sí, silencio. primero, hay silencio. No, lo primero, que una de las características fundamentales de los alucinógenos es el que no generan ningún tipo de dependencia. O sea, que una persona después de un asunto de estos, pues puede no experimentar ninguna necesidad de repetirlo en un tiempo bastante No considerable. solo eso, sino incluso una experiencia tan fuerte como lo es el LSD requiere un distanciamiento. ¿no? Y es una droga ocasional, Sí, puede la ser ocasional, relación- transitoria. la relación Basta de con una estas vez. sustancias Basta con una vez. Con problemas familiares, problemas de los adolescentes, asuntos que están pasando Hablamos ahí. de la llamas. Entiendo que hay que entenderla de una manera sistémica, circular, no de una manera lineal. Dices, aparece la droga, entonces hay el problema familiar, entonces hay más psicosis, entonces hay más droga. En todo caso, circularmente, y no empieza porque aparece la droga. Yo creo que hay que acostumbrarse a que en el futuro va a haber droga y va a haber disponible. Y es muy difícil tapar esos asuntos, igual que hay alcohol o igual que hay otras cosas. Lo que pasa es que nuestra cultura, y esto lo apuntabas antes muy bien, es tremendamente vulnerable a estas cosas nuevas. Nosotros generamos, los europeos, unos desastres en América con los indios cuando llevamos el alcohol, porque ellos no estaban preparados para eso. O cuando Y esto parece- deshicimos todos los acabamos de sacar del rituales contexto. la venganza de litúrgicos Moctezuma. de iniciación Nos están llegando cosas de otros al países peyote, por ejemplo. para las cuales no estamos preparados y que sin embargo en esos países no pasa nada. Los afganos tienen el mejor chocolate María, del mundo volvemos y no están deprimidos. donde de tú la eres vida santo del que día. Todos los chamanes Sí, sí. que yo he conocido eran solitarios y todos los adictos que he conocido aquí eran gente involucrada. Gregarios. El problema está en la soledad o la involucración. Yo creo y que esto habría eso, que plantear un poco. eso es erróneo. Yo creo que no hay ningún adicto que realmente sea una persona que pertenezca a un grupo. El adicto es puramente pertenece a un grupo, pero en realidad tiene solo su contacto con su droga y la prueba es, y eso lo puedo demostrar por lo siguiente, ¿Conoce no hay ningún adictos drogadicto que alucinógenos? sea Déjale capaz, terminar. por supuesto, de decirme qué hora es, ni qué día estamos. Es decir, ellos no tienen en absoluto un compromiso con los demás. No dicen a tal hora voy a hacer tal cosa, a tal hora tengo que participar en esto, Pero tengo esta obligación. estamos hablando de Ellos una- única y exclusivamente tienen su ciclo con su droga. Y eso les hace totalmente aislados. en una hablando de gente muy polidrogo- colgada. claro, Estás hablando de una gente muy colgada. Estoy hablando de polidrogodependencia. lo que desgraciadamente Están locos con otra cosa. Es que O sea, no, incluso no con siempre. copas. No podríamos, siempre, no siempre. podríamos decir que depende de personas con graves problemas psicológicos o de otro tipo. Si se drogan, les va a ver a usted, y personas que no tienen ese problema, si se drogan, no le van a ver a ninguno de ustedes. Puede Puede pasar. Cosas. Entonces resulta que la Exactamente. causa está en el individuo y no en la droga solo. Porque Es el primer si yo factor tengo a una considerar. úlcera de estómago y tomo alimentos que sientan muy a todo el mundo y me matan, decir que tomar ese alimento produce úlcera, pues puede ser erróneo. Antonio, hay 4 factores fundamentales que los ha apuntado antes Elena de alguna manera. Uno es el factor sustancia, fundamental, que sea su calidad, su cantidad. Otro es el factor, digamos, de la persona, pero a largo tiempo, como es la cultura, la personalidad, la fisiología de la persona, su habilidad para funcionar con las drogas. Otro es el aspecto, digamos, de factor inmediato y otro es el aspecto factor contexto. Y en el factor inmediato es donde entran el humor, estado de ánimo que tiene en el momento de usar la droga, las expectativas que tiene en relación con el tema, los deseos que tiene. Y luego el factor contexto. Y por eso es tan difícil el hacer experimentos a veces de laboratorio bien hechos, porque el propio laboratorio modifica de una manera importantísima lo que se está sintiendo. eso pasa una siempre, atmósfera una cosa, comprensiva. no pues, se hace que uno controlan tenga las un buen variables viaje. extrañas de- ¿Tú Una conoces atmósfera de incomprensión. los mal. estudios sobre el síndrome mesiánico? Ajá. ¿no? Bueno, esto es absolutamente increíble. Se coge gente que tiene pequeñas alteraciones de la epifisis, o sea, que tiene un inicio de pinealomas, que son congregaciones calcáreas, que además esto merecería un trabajo enorme. Y esta gente tiene síndrome mesiánico. Yo tengo un mensaje, tengo que decir cosas, que todo el mundo es bueno, se ponen en plan como gurús, etc. Pero el increíble es que si de repente administras a una persona que no tiene nada un cóctel, que bueno, vamos a entenderlos todos, es que escoges una pequeña parte indol, pones un ácido beta-indol acético que le va a estimular, le pones un poco de cafeína que va a inhibir lo que permite transformar lo que es la enzima, que es hidroxiindol ortometiltransferasa, lo bloqueas así. Le metes muy poco, no de LSD, no de ácido metildelisérgico, sino de los precursores, y sobre todo el que tiene un bromo abajo, en el último carbono.
¿Qué ocurre? Esta gente, al cabo de unas pocas horas, desarrolla un síndrome mesiánico. Me parece muy espectacular. Y yo tendría una pregunta que hacer. Nadie, porque no era posible, hizo análisis metabólicas a Santa Teresa de Ávila y a San Juan de la Cruz y a otros. Yo digo que para tener un orgasmo tan brutal como para que se te agujere el corazón, realmente hay que fabricar sustancias absolutamente espeluznantes. Y yo creo que todos los heréticos son santos en porvenir. Un santo es un herético con éxito. No, pero Todos tienen alteraciones y hay que tener mucho cuidado porque confundimos alteraciones con enfermedad. Y También hay alteraciones una patología funcionales, y la modificaciones de un diferencia momento. son cosas que hay que bien plasmar. Yo pienso si se hubiera curado a muchos poetas, nos faltaría mucho en la herencia y el tesoro humano. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay mucha gente volada, cierto. Digo, esta gente estaría volada aunque no hubiera drogas, porque se volaría con otra cosa. Bueno, pero es que el problema estriba en que en psiquiatría no hay nada específico. De forma que por una etiología no se puede, por una causa, no se puede decir que la sintomatología va a ser esa. Yo tengo Puede gente ser colgada de predominantemente Tofranil. esa, naturalmente. ¿Y por qué Hombre, no? ¿Y por qué mala no? prescripción. Pero aquí estamos hablando de por qué no? alucinógenos. Pero- Entonces, me parece que es muy importante. Tofranil y anafranil son Me parece- alucinógenos al cabo de un uso no debido. Como tenemos un tiempo limitado, me parece, Fernando, que sería importante el que centremos Céntralo, por el favor. tema en los alucinógenos y podemos coger tanto los alucinógenos o drogas psicodélicas menores o mayores. No hemos hablado del LSD, del peyote. En relación con los hongos, yo quería apuntar un asunto que los vincula mucho a la mística. Concretamente es una historia que defiende Robert Graves en alguno de sus libros, como Los dos nacimientos de Dionisos, ¿no? Y esto que voy a decir ahora pues es Un hombre mucho que más, utilizó mucho claro, la claro, y es casi más salvaje lo que él apunta ahí que lo que hizo Salman Rushdie recientemente a propósito del Islam. Lo que llega a decir el Robert Graves es que la religión hinduista de protección a la vaca es en realidad la apariencia de la religión mística alucinógena para la protección del hongos y los cibes, y que solo a base de mantener viva la vaca se garantiza la perpetuidad de la existencia del hongo alucinógeno. Porque en la boñiga de la vaca Eso es, crece va a surgir el asunto. hongo Entonces, que en psilocibes. realidad el hinduismo es una religión que tiende a enmascarar una religión de mayor nivel, de mayor enjundia alucinógena y mística, que tiene que ver con los estados alterados de conciencia a través del psilocibes, ¿no? Es el Claro, soma, egoísmo. es el soma del Rig Veda. Este es el asunto. Justamente es la misma sustancia. ¿Tú crees, ya que es se le ha el- reducido el soma, que en el origen del sentimiento religioso podría estar el uso de alucinógenos? Es decir, que el huevo fuese antes que la gallina y no la gallina antes que el huevo en lo relativo a la religión. Te puedo dar una respuesta emocional y una respuesta medio erudita. La respuesta medio erudita, digamos, hacia los años 30, se empieza a pensar que sí, que las botanolatrías son previas. Se empieza a pensar que el origen de Wasson, Felice, por ejemplo. no, primero de Felice y Meuli, el suizo, y luego ya, mucho después, Wasson, ayudado por Dumézil, que es el que más o menos le orienta. Digamos que quizás en el origen las religiones eran religiones naturales. Los dioses eran múltiples, estaban en todas partes, y lo que se impartía como sacramento era una experiencia de extraordinaria intensidad que rompía los márgenes perceptivos normales, pero no por ello, y volvemos a lo del inicio de la cordura y la locura, no por ello rompía la cordura, al contrario, establecía la cordura desde unas bases más profundas, es Como decir, una ceremonia de iniciación, por ejemplo. le permitía al hombre soportar cosas que otros dirían me vuelvo loco, justamente porque de antemano se había encontrado en una situación donde realmente estaba solo, desasistido, ante una inmensidad de significado. Entonces, probablemente las religiones antiguas son religiones naturales, que fueron desplazadas por una corriente antiorgiástica, antinatural,
que va a dar el monoteísmo. Es la gran batalla, digamos, antiorgiástica de Max Weber y de Nietzsche del siglo VI a.C., que produce el judaísmo, luego el cristianismo, luego el islamismo, y en Asia, naturalmente, el brahmanismo posterior a los Vedas, el confucianismo. En Asia es claro cómo subsisten los hombres santos, por ejemplo, el santón taoísta, el santón budista, en clara oposición a las normas más de religiones antinaturales, que lo que quieren es integrarse socialmente, coordinarse en sectas muy fuertes. Es la diferencia que existe entre un confuciano y un brahman que mantiene el sistema de castas, y un santón budista o un santón taoísta. Eso está también en parte apoyado por la teoría esta de David Galen, de Robert Ornstein, en el sentido de que la humanidad en un primer momento vivía de acuerdo con un modo de relacionarse muy visual, muy poco abstracto, muy concreto. A partir de determinada historia, quizá la aparición de la agricultura y el desarrollo posterior del lenguaje, sobre todo con los griegos, se empieza a usar el hemisferio izquierdo, no el visual hemisferio derecho, y se empieza a ser cada vez más abstracto sobre la realidad. Y como modelos abstractos de la realidad son las producciones de la religión musulmana, la religión judía, la religión cristiana, que son de un grado de abstracción espectacular. Y quizás ahora estamos en momentos, a través de la creatividad, de ser capaces de ver al primitivo y al superavanzado, lo más sofisticado de los desarrollos del judaísmo, del cristianismo, en eso que Panikel llamaría lo retroprogresivo. Como vas tan rápido y tan para adelante, hay que ver de dónde venimos, cuál es la estela, y poner las dos cosas y el conjuntas. papel de los alucinógenos en ese desarrollo. Una cosa muy concreta, José María, que están en los dos momentos. la promesa revelan, la promesa religiosa es comer y beber del Dios. Esa es la promesa religiosa. Claro, ¿y qué puedes hacer la promesa más? religiosa de la religión natural. Sí, la ingesta. El genial invento de la religión monoteísta es formalizar ese trance. Se le sigue prometiendo al sujeto comer y beber del Dios, como se le sigue prometiendo en la misa cristiana. Pero abstractamente. No, abstractamente no. Sustituyendo la experiencia física por un ejercicio de autosugestión y de seguimiento sacerdotal. Y donde hay una transustanciación a una serie desde mi punto de vista, de una espera y una esperanza que uno tiene. Es decir, que a mí todo eso me parece muy científico, pero yo por mi parte pienso que el querer llevar a un nivel de alucinógenos la religión me parece un poco exagerado, con todos mis respetos a los No es importante, es un cambio en el marco de referencia. La propia religión por sí es capaz de generar ese cambio. El sacramento de la Eucaristía, el cristianismo, que es una incrustación en el cristianismo de antiguas religiones solares del Mediterráneo, prescribe que se tome, que se ingiera la sustancia mística, el pan o la carne de Cristo, o el vino o la sangre de Cristo, en ayunas. Yo recuerdo cuando era niño, lo recordamos todos. Y la Iglesia nativa americana permite sin la utilización de discos de mescalina, discos marrones de mescalina, y está además defendido por las leyes federales americanas y permitido. Exactamente, los botones. Los toman todas las semanas. Todas las semanas y permitido, además. Una vez a la semana. Tienen las mismas... incluso en los Estados Unidos la legislación, siempre y cuando se ingieran estas sustancias por motivos religiosos, se admite. Siempre que sea indio. Es que el ritual permite que no haya efectos nocivos. Hay una cosa un poco simpática, es que hay que recordar de que muy cerca de España, o sea, perteneciendo a nuestro mundo, hay el hombre de Teutabel, el más viejo europeo, 400.000 años. A donde se encontraron también muchas pepitas de Lambrusca, la viña original. Y estas pepitas se encontraron en un sitio que no era el sitio en el cual se encontraban los carbones y los restos de la comida, sino un sitio ritual. Es muy extraño, porque hay un vino que se llama el vino de Noa, que está prohibido en todos los países del mundo. Es muy extraño. Y además de esto hay otra historia, porque diablos, resulta de que Ulises puede coger a Polifemo dándole unas copas y ¡alas!, le da en el ojo. Y que después se celebra, de repente, se hace una asimilación de sangre a vino. Y el catolicismo te da sangre, que es vino, y el pan, y hacemos un cuerpo. Muy extrañamente hay que recordar de que el ácido metildelisérgico, el LSD, deriva de una cosa muy concreta que es el conezuelo de centeno, que está muy conocido por las historias del fuego de San Antonio, por la historia de Pont Saint-Esprit, que además conocemos por reacciones que son históricas, que si no tenemos que tirar todo por la borda, las tenemos que aceptar,
que había una infinidad de contaminación. ¿Por qué? Porque la región se implanta cuando la gente crece. ¿Cuándo crece la gente? Cuando hay mucha agua, porque crecen las cosas. Cuando hay agua hay hongos. Cuando hay hongos hay contaminación porque no había control. Y encima se toma un vino que realmente, si acaso una vez te lo haré probar, te pega un globo que no te puedes imaginar. Seamos serios. Yo digo que al inicio el consumir pan y vino era pegarse un viaje alucinógeno, pero no para irse del mundo, para ir adentro. Sí. La gran diferencia que nunca me basta de que se diga es que, ojo, hay una gran diferencia entre evadirse y adentrarse. Las regiones de las cuales se habla así, Bueno, yo creo que ahora mismo revelan, revelar quiere decir velar otra vez. El alucinógeno intenta desvelar. Son dinámicas totalmente opuestas. Hay dos cosas que es lo siguiente. Cuando no quiero soportar a una persona, o me voy o me duermo. Una es me voy fuera y otra me meto dentro. Y en los dos me alejo. De forma que hay un elemento común en dos cosas que parecen opuestas. Es decir, si yo me alejo, hay un problema, y es el problema que queríamos volver, el problema del mundo místico, que se ha perdido, la función mística se ha perdido y se logra en cierto modo artificialmente, rápidamente, es la mística rápida, que es con alucinógenos. Es decir, con productos químicos que actúan muy rápidamente, con gran concentración sobre los mecanismos nerviosos, que producen alteraciones, según respecto al otro mecanismo, alteraciones determinadas en que se inhiben mediadores o mecanismos otros, o se alteran las los enzimas correspondientes, y eso lo que hace es que hay una situación mística de visión completamente distinta de las cosas del mundo que tranquiliza. Porque hay otro mecanismo de tranquilización también, que es el del saber. Lo que decía Lucrecio, o lo que decía el poeta latino, feliz aquel que sabe las causas de las cosas, que es otro modo de tranquilizarse, porque el mundo ya no es enemigo. Pero hay otro modo de tranquilizarse en que el mundo es amigo a través de una comunión con él, que es la parte mística. Y entonces la parte mística se puede lograr por operaciones lentas, de las que decías tú antes, de entrar en estado de éxtasis o de sea salida, sea interiorización, en la cual entras en comunión con el mundo realmente, porque pasas a la parte menos racional que te separa del mundo, porque distingues para conocer. Bueno, por místico se entiende una diferente relación entre sujeto y objeto. Ya está, es ahí, otra diferente, otra diferente, y esa es gratificante como es también la otra. Pero hay investigadores como Grof que dicen que esto del éxtasis es en realidad reacordarse de que uno estuvo en el útero de su madre y sentirse flotando. Son interpretaciones en la búsqueda bibliográfica, subjetivas. Pero un momento, en la búsqueda bibliográfica he encontrado, la que he hecho un poco rápida, no muy buena, he encontrado una serie de autores, a través de cosas, el algoritmo me proporciona mucha información de datos y cosas, y como yo me interesé por la parte química, he encontrado una serie de hipótesis y autores que me dicen todos unos lo contrario del otro y tienen toda razón parcialmente. De forma que lo que yo prescindo, ahora quería prescindir, es plantear el problema, que el vivir una situación mística es importante para el hombre para que no se le quede, según una teoría que es falsa, de los dos cerebros, el cerebro racional y el cerebro, el hemisferio racional y el hemisferio emocional, que es falso probablemente es falso, porque es simplemente nosotros que hacemos somos los separadores. No, yo ahí no puedo admitir sin más que sea falso, porque he participado en experimentos a ese respecto. Eso, mira, los experimentos... La teoría sobre eso podemos discutirla. Los experimentos y la manipulación y los trabajos que haces están importantes. Tú lo has dicho antes, en laboratorio o experimentos que haces, la cosa cambia. Yo lo que están controlados. Yo quería decir, están controlados y entonces hay una interacción. Es el juego del placebo. Tú das alucinógeno a un señor y de medicamentos distintos en proporción distinta y consigues cosas cambiadas. El individuo... Bueno, precisamente a propósito del placebo, Campillo y Antonio Escotado lo cuenta muy bien. Sí, que es perfecto, libros, es perfecto. Los experimentos que se llevaron a cabo lo que voy a decir es ese. En los 60, que se suministraban determinados alucinógenos o determinados placebos a un grupo de estudiantes o de lo que fuera, y el porcentaje de experiencias místicas, de experiencias religiosas entre las personas que no habían tomado el placebo y sí el alucinógeno era estadísticamente muy superior. Sí, enorme. Eso quiere decir que el mecanismo... una proporción de 40 a 1. Yo digo ahora, por supuesto. ¿y qué pasa? Porque parece que tomar un alucinógeno en sí, absorberlo por la vía que sea, es algo que es una fuente de placer o de un estado anímico superior. Pero en realidad, ¿qué pasa con el flashback de un sujeto que tomaba LSD
que al cabo de los años de haber tomado LSD se pone repentinamente enfermo porque tiene otra vez una serie de vivencias desagradables. ¿Qué pasa con Bueno, eso? pero hay una cosa... ¿Tú has visto algún caso de eso? Sí, El claro, exceso. No, hay casos de Algunos, no flashback, muchos. pero lo mismo El que exceso, existen... Que son los enfermos que no puedo curar nunca, además. Pero el exceso... Pero no tenían También hay una gente que les pica una vulnerabilidad... avispa y se muere, Pero, probablemente. Y que doctor luego Lopezano, les vuelve el picotazo mentalmente. no había parece, una a los vulnerabilidad 40 años. física previa en esos sujetos. Sujetos que desarrollan flashback y vuelven con imágenes eidéticas a reproducir y a quedarse enganchados en el viaje que tuvieron hace años. Bueno, yo diría que no con imágenes idénticas, diría que con la serotonina. Porque Si el problema refabrican la es el sustancia. problema de la serotonina. La Fabrica la refabricación. sustancia, claro. Es que hay una cosa que como no sabemos cómo funciona el cerebro ni el sistema y la química del cerebro, y tardaremos muchísimo en saberlo, Nosotros no lo sabremos, lo sabrán otros. y otros a lo mejor, pero lo que sí podemos decir es lo siguiente, y es una idea que has en cierto modo lanzado tú, es que podemos explicar en cierto modo la situación mística gracias a la química del cerebro, pero no podremos nunca explicar el funcionamiento del cerebro por experiencia mística. La diferencia está ahí, y son los dos modos de ver las cosas. No sé si estás de acuerdo. Omnipresencia de la química. De la química está ahí, pero la química es importante porque forma parte del... La química son los tiene una cables, base la química. química son entonces- los cables, lo importante es que pasa por los no, cables. No, es que no son los Y en ese cables, sentido el que no contexto somos es cables, fundamental. que somos factores, que somos estructuras integradas. No somos cables, Eso no dentro somos de informáticos. Sí. Dentro de otras Hipócrates decía que el estructuras. cuerpo humano es un círculo de otras partes, son a la vez principio y fin. Claro. Sí, Pero yo digo, a Julia Guerra, que ha tratado muchos drogadictos, los ha tratado enseñándoles a relajarse y así conseguir esos estados sin necesidad de utilizar. Yo cuando encontré a la Julia droga. Guerra en Suiza, donde tiene su clínica, Ya no, ahora está en París. bueno, yo lo conocí en los años 60 y Yo 70, en 1954, 71. que he trabajado Bien. con él en París. Muy bien. Es que entonces decía que de todas maneras poco importaba cómo se llegaba a un cierto nivel, puesto que este nivel era lo que buscaba el ser. El problema es que lo que digo desde el inicio es que yo digo que hay experiencias reales, auténticas. Por eso los chamanes han vivido, se han sucedido durante miles de años, siendo reconocidos, queridos, amados y estimados por la gente que estaba alrededor en un mundo hostil. O sea que hacían cosas concretas y eficaces. Esto es una parte. Y de la otra hay la fantasmada. La fantasmada es decir, yo estoy en Madrid y juego a ser un chamán kirguís. Esto es tomarse una sustancia, es una fantasmada. Lo que tenemos que decir es que no se puede confundir una muleta, una prótesis con la experiencia auténtica. Pienso que Fernando está de acuerdo conmigo de que la experiencia auténtica existe. Nos hemos tropezado, tú y yo sí, tú también estoy seguro, con gente que realmente hace lo que dice. Concretamente, la gente que se toma en la Amazonia Banisteria capi, el yagueo pega palo, y que lo mezcla con la famosa psicotrilla viridis y se lo toma, ¿qué ocurre? Primer nivel, una sobreestimulación simpática. Resultado, sobreestimulación del glosofaringeo y peristaltismo y antiperistaltismo. Vomitan y cagan. Y después, una vez vaciados, que además hay que recordar de que la ingesta, el comer, es ingerir el mundo. Conocer es también ingerir el mundo. Comer es conocer. A este momento se quedan y hay la famosa experiencia mística. Pero esta experiencia mística tiene una recaída en la vida normal. Esta gente cambia, tiene la posibilidad de conseguir un equilibrio interno en una sociedad sometida a todas las presiones más atroces que puedes imaginar. Yo creo que hay un gran error que es mirar desde nuestro punto de vista inmersos dentro de una cagadita de mirlo, ¿no?, que se llama civilización occidental. Hay muchas otras maneras de contemplarlo. Que seamos todos enfermos es un problema, pero no por esto tenemos que enjuiciar al fenómeno en sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero lo que me gustaría apuntar es que en esas culturas o en esas etnias hay unos rituales codificados, estructurados. Hay un rito de iniciación que parece muy bien descrito en lo que antes comenté en los relatos de Don Juan, de Carlos Castaneda. No, es un animal, este es un criminal. Un relato Criminal. antropológico bellísimo, donde describe los ritos de iniciación Cuando los en una años determinada 50, cultura. Miente como un animal. No estoy de acuerdo contigo, me parece bellísimo y he disfrutado
gusta un montón. Es otra cosa. Me siento obligado a partir una lanza por Carlos Castaneda, porque si miente es Cervantes. Pues sí, es que es Cervantes. Yo creo que es Cervantes. Yo creo que es un genio como escritor. Yo creo que es Cervantes. Y es un animal en cuanto a lo que cuenta. Yo quería decir, es una cosa Dedicaremos un programa a Carlos dirigida hacia ti. Yo creo que tienes razón de anunciar los enormes peligros que hay en las cosas más suaves. Los enormes peligros que hay. Como tiene que hacer el fabricante de coches, anunciar los enormes peligros que hay en el coche, que produce más muertos anualmente en casi todos los países que hay una buena densidad de coches, que drogas o no importa qué cosa. Entonces, el problema no es decir la droga a freír espárragos, es que siempre es un problema de moral. Es cómo saber utilizar las cosas para nuestro bien, que es un problema moral, saber qué es el bien que nos conviene a nosotros. Pero ¿y qué te parece, por ejemplo, que ya que a lo mejor se nos acaba el tiempo, intentásemos dentro de los visionarios o alucinógenos hacer matices? Porque no solo hemos separado el cáñamo de los grandes visionarios, dentro de los grandes visionarios yo propongo el siguiente matiz. La psilocibina, es decir, el principio activo de los hongos mexicanos y de los hongos que crecen desde luego en la ciudad universitaria, en toda la Sierra de Madrid y en toda Europa y en toda Asia, el principio activo de eso provoca en los humanos algo, cuando el viaje es favorable. Si el viaje no es favorable, provoca terror. Si el viaje es favorable, algo parecido a un impulso a amar y compartir. La LSD-25, que representa un salto cuántico a nivel de las cantidades y por tanto a nivel de menos toxicidad, provoca un impulso a morir y resucitar. Es decir, como a la culebra a cambiar de piel. Lo que hemos hablado del yagué, la banisteria esta, CAPI, que es de MT, es decir, dimetiltriptamina, tiende a producir un síndrome muy violento, muy rápido, indescriptible para el sujeto. El sujeto no se comunica con el mundo externo durante el viaje. Nunca se toma sola, Nunca se toma sola. Se toma siempre con la psiquiatría bilidis, que es dimetil y dietiltriptamina. No, pero si es que hay cosas en la farmacia española como el ketolar, que en dosis muy pequeñas producen un efecto prácticamente igual que el DMT, y esto se utiliza como anestésico local, es decir, una de las cosas es que el SD concretamente hace un cambio en los sistemas de refuerzo positivo del organismo y en este sentido los estimula. En cambio, los condicionantes negativos o los sistemas negativos o de castigo sobre el organismo los hacen menos operantes. Claro. A la vez añade muchos ruidos, que es otra de las cosas de decir, bueno, que cuando se toma una cosa de estas hay muchísimos más ruidos, muchísimas más distracciones a la persona. Está en un cuadro próximo a lo que llamaríamos psicosis experimental. Vamos a lo concreto. Hoffman me ha dicho en la misma marihuana. Claro. Y yo me acuerdo que a mí me dijo un enfermo que después de haberse fumado por la noche marihuana, fue a su casa y al ir a meter la llave en la cerradura se le cayó al suelo. Y al ver lo bello que era el ruido, se pasó toda la noche tirando la llave para gozar de ese ruido. Pero al día siguiente se puso a contar los granos de sal que tenía un arenque. Pero por eso se llama... Pero qué extraño que las civilizaciones que empezaron utilizando el hashish, la cannabis sativa y cannabis indica, no pasa esto. A mí me choca mucho que yo he visto gente en Afganistán, antes evidentemente los rusos, como yo fui ahí, gente fumando el bulgur, metiendo 50 gramos en medio, cuando se levantaba alguien y metiéndose con el tubo y a chupar ahí tan tranquilos, y gente con una cordura, una inteligencia, un equilibrio impresionante. Yo lo siento, buscar la gente alterada realmente en civilizaciones que usan de manera normal y tradicional estas drogas, y vamos a ver lo que pasa. Lo que pasa, digo, es nuestra sociedad que está enferma. El proceso tiene que implicar nuestra estructura. Antonio, tú ibas a decir algo que dijo Hoffman. Algo concreto del LSD. O sea, Hoffman conoce un caso de una persona que sin querer tomó 6.600 dosis activas de LSD. Es decir, 6.600 veces 100 gramos, que es una dosis baja. Una dosis baja pero activa. Esta persona pasó un susto colosal,
pero sus constantes físicas se mantuvieron. Claro. Tú dices Es en tu decir, libro que no se conoce dosis letal. No se conoce dosis No, letal para ninguna. el En ser cambio sí humano. de cocaína, por ejemplo. Sí, de Como cocaína. y de aspirina. Claro. Y de pimientos chocolate. del Oye, piquillo. Y de ¿sabes chocolate. ¿sabes que hay silocibes en la deposición de los elefantes? Los elefantes también son conocidos como la vaca y también existen en la civilización hindú como elementos que soportan la posibilidad de una religión mística underground. Se nos ha quedado en el Sí. tintero. Se nos ha quedado el éxtasis. Se nos O ha sea, que quedado a mí el me interesaría éxtasis. hablar del éxtasis, Leyendo que ha el sido el Antonio, boom de este se ve muy verano. claramente que la historia del hombre va de la naturaleza al sucedáneo. Y ahora están apareciendo todos estos... Bueno, va del... Que no A mí me encantaría hablar de eso. los originales. O sea, son verdaderamente nacidos de la prohibición. Claro, exactamente, ese es el problema. Ese es el problema, ese es el problema. Ese es el Plazo para hablar problema. de los nuevos alucinógenos. Ese es el problema que hay. Cuando quieras, yo te voy a emplazar por una cosa más. Ahora, yo te juro, yo he muchas cosas. Ese es el Yo he problema. tomado banastería. Pero hazme explicar tú. Yo he estado en México y he vivido en Osaka y he visto cómo la gente se toma el